Bienvenidos al Ministerio del Rey de los Reyes, y el título de hoy se llama Sellados por el Espíritu Santo de la Promesa. La carta a los Efesios nos enseña, entre otras cosas, la realidad de la batalla espiritual. Por eso nos dice en Efesios capítulo 6, los versículos 11 y el 12, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Una faceta importante de la vida cristiana es la batalla espiritual. Por eso el cristiano debe estar preparado, y el Señor mismo le ha equipado para caminar en victoria. La armadura de Dios nos muestra la poderosa provisión para el cristiano. La expresión fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza nos recuerda que separado de Dios nada podemos hacer. Entonces, somos fuertes y capaces en Cristo. Nada ni nadie es más grande que nuestro Dios. Vestir la armadura es hacer nuestro lo que Cristo ya conquistó en la cruz del Calvario. Esa revelación permite al cristiano estar firme contra los ataques del diablo. Hablamos de una lucha espiritual, la mayoría de las veces intangible, pero toda ella real. También se revelan aquí las diferentes categorías demoníacas, y por tanto tomar toda la armadura de Dios, es decir, conscientes de esta realidad, debemos apropiarnos de lo que Dios nos ha dado. En estos versículos básicamente se describe la vestimenta del soldado romano, y cada uno de sus componentes recibe una aplicación espiritual. Es muy interesante tener en cuenta que la mayoría de las partes descritas son de naturaleza defensiva, pues en Cristo ya tenemos la victoria, y la única arma ofensiva es la palabra de Dios, la cual se presenta como una poderosa espada. Hemos sido equipados por Dios para avanzar en victoria. Saludo de Pablo. Efesios capítulo 1, los versículos 1 y el 2. El apóstol Pablo, así como lo hace en otras cartas, aquí destaca que fue escogido por Dios para el oficio apostolístico. Él se dirige a los santos y fieles que están en Efesios, frase que nos recuerda que somos santos, es decir, escogidos o separados para Dios. Y esa conciencia y condición genera fidelidad en Efesios, pues somos un solo cuerpo en Cristo, sin importar la ubicación geográfica. Gracia y paz a vosotros, palabras que tienen un significado y secuencia muy importante.
La gracia sin duda nos habla de Cristo y de su obra, mediante la cual por fe alcanzamos perdón y vida eterna sin obras. La paz es precisamente el resultado de la reconciliación entre el hombre y Dios en Cristo Jesús, paz que debe llenar y gobernar nuestro corazón todos los días, escogidos por el Padre Celestial. Efesios capítulo 1, los versículos 3 hasta 6. Dios nos ha bendecido con toda bendición. Entonces es mérito de cristiano conocer y vivir la bendición, pues el texto no nos dice bendecería, sino que nos ha bendecido. Así como Pablo bendice a Dios, nosotros debemos bendecir a aquel que nos ha dado todo. En los lugares celestiales, en Cristo. Esta expresión solo se usa en la carta a los Efesios. La hallamos en 5 ocasiones. Se refiere al ámbito de nuestra asociación en Cristo y cómo en Él tenemos vida, provisión y autoridad. Veamos las citas y la relación que ahí vemos. En Efesios capítulo 1, versículo 3, nos indica ámbito de bendición dada por Dios. Efesios capítulo 1, versículo 20, ámbito de fuerza de Dios y victoria. Y Efesios capítulo 2, versículo 6, ámbito de poder, de resurrección y autoridad. Efesios capítulo 3, versículo 10, indica espacio de declaración de la revelación por parte de la iglesia. Y Efesios capítulo 6, versículo 12, nos habla del espacio de la batalla espiritual. La elección divina debe ser un motivo de gozo para el cristiano y no fuente de discordias teológicas. En Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y se nos revela el propósito para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces, abusar de la gracia y convertir la libertad en libertinaje no es otra cosa que una trampa del diablo. Es muy importante destacar según el versículo 5 que Dios lo ha hecho por amor para hacernos hijos suyos. Por eso, en el versículo 6 se levanta una adoración a Dios, quien por su gracia en el amado Jesucristo el Señor extiende su misericordia sobre el hombre pecador, cuya sentencia era la condición eterna, pero ahora lo hace hijo suyo. El precio de nuestra rendición, rescate o liberación fue la sangre preciosa de Jesús. Y destaca nuevamente la ausencia de obras y méritos del hombre, destacando la riqueza de su gracia, la cual no tiene límites. En el versículo 9, Pablo nos dice que Dios se propuso un misterio
que ahora nos revela, según el versículo 10, el cual es reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. En la carta de Pablo, es por eso que el cristiano, acorde a la mente de Dios, dará a Cristo la preeminencia en todo. El versículo 11 de Efesios nos permite ver claramente la soberanía de Dios. Sin duda, esa soberanía no cancela la responsabilidad humana, más bien. Su soberano amor nos llama a seguir su voluntad buena, perfecta y agradable. Caminar en esa voluntad es la mayor adoración. Sellado por el Espíritu Santo de la promesa, capítulo 1, versículo 13 y el 14 de Efesios. En el momento en que oímos la palabra de verdad, el mensaje de salvación, y por haber creído en él de manera simultánea, recibimos la salvación y el sello del Espíritu Santo. Debemos tener en cuenta que el sello indica propiedad, seguridad y garantía. El sello es el mismo Espíritu Santo de la promesa, y de la promesa porque Dios lo dijo a través de sus profetas varias veces en el Antiguo Testamento y luego por boca de su Hijo Jesús. Cuando nos dice que el Espíritu Santo es las aras de nuestra herencia, quiere decir que Él es la prenda de garantía que todo lo demás que se ha prometido se cumplirá. Entonces, Cristo nos compró con su sangre y nos ha dado su Santo Espíritu, indicando que así como inició esta maravillosa salvación, no terminará hasta completarse. El Espíritu de sabiduría y de revelación, capítulo 1, los versículos 15 hasta el 17. Es muy importante destacar la naturaleza de la oración de Pablo, pues principalmente ora por el crecimiento y bienestar espiritual de los creyentes en Efesio. Entonces, no debemos rogar solo por la salvación de las personas, sino su crecimiento y fortaleza en Dios después de ser cristianos. En este caso, Pablo nos revela el pedido de su oración, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación, espíritu necesario no solo para saber, sino para alcanzar revelación que transforma la vida práctica del cristiano. No se trata de acumular conocimiento en nuestra mente, sino de conocer a Dios para vivirlo desde nuestro corazón. Qué hermoso es ver aquí la Trinidad. El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos selló. Revelación que la iglesia debe tener. Efesios capítulo 1, los versículos 17 hasta 23. A continuación, Pablo nos describe aquellas cosas que debemos conocer y vivir. La esperanza a que nos ha llamado, certeza absoluta de las bendiciones y bienes, frutos y eternos.
la riqueza de la gloria de su herencia, bendiciones por gracia divina que el cristiano puede vivir y experimentar ahora. La supremeniente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, poder de Dios que actuó en Cristo y ahora actúa en el cristiano, manifestado de la siguiente manera. Resucitó a Cristo de los muertos, versículo 20. Sentó a Cristo a la diestra del Padre en los lugares celestiales, versículo 20. Le dio lugar de autoridad sobre todo poder y señorío y sobre todo hombre, versículo 21. Sometió todas las cosas bajo sus pies, versículo 22. Lo dio por cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, versículos 22 y 23. Podemos ver y concluir entonces que la iglesia ocupa un lugar de privilegio y autoridad sobre todo poder y autoridad del diablo y sus principados, ya que estos están bajo los pies de Cristo. Y nosotros, su iglesia, somos su cuerpo. Estas verdades deben ser reveladas al corazón de la iglesia. Por esto ora Pablo, ya que de esta manera la iglesia del Señor avanzará en victoria continua sobre los poderes de las tinieblas, los cuales están bajo sus pies. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, reclinen su rostro y repiten esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que inclinarnos a Dios. Cristo viene pronto, muy pronto. Todo lo que está profetizado en su palabra está sucediendo hasta hoy en día. Todo está pasando rápidamente. Tenemos que despertarnos. Tenemos que buscarlo. Tenemos que orarle y pedirle perdón por todo lo malo que hacemos y todos los pecados. Tenemos que renguindarnos y buscar más de Dios, mis hermanos. No esperen hasta lo último, que Cristo viene pronto. Con esto lo dejo. Hasta la próxima. Amén.